Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 4, Entre Mente y Caos. ¿Qué tal? El día de hoy en este episodio nos acompaña la psicóloga tanatóloga Olimpia Hernández. Para mí es un gusto que haya aceptado la invitación para hablarnos de un tema que es muy importante. Entonces, pues me siento agradecida y bendecida de tenerla en este episodio. Bienvenida a este episodio Entre Mente y Caos. La verdad me siento muy contenta, muy agradecida de que haya aceptado esta invitación. Para mí, yo dije desde un inicio, yo quiero que Olimpia esté en uno de mis videos y la verdad es que es una de las primeras invitadas y para mí es un tema muy importante el que vamos a abordar y creo que usted es la mejor persona que nos puede hablar de este tema, que es el duelo. Un placer, muchísimas gracias, un honor tenerlas aquí en mi consultorio, mi espacio seguro, espacio para ustedes, también se los comparto. Muchísimas gracias por la invitación, éxito en este nuevo proyecto que llevan, licenciada. Me da mucho gusto que estén siempre ustedes también a favor de la salud mental, a favor de la salud emocional. Y pues, ok, muy bienvenidas. Escucho algo que está muy de moda, la palabra duelo. Entonces, pues vamos a enfocarnos en lo que es el duelo, qué es lo que conlleva, qué es lo que sucede si no lo trabajamos bien, cuáles son los síntomas, características, cuándo se da un duelo. Entonces se me hace muy padre iniciar que, primeramente, duelo es esa parte natural, emocional, que todo ser humano tiene ante una pérdida. Para que pueda haber un duelo es necesario una pérdida. Entonces, si tú ahorita que nos estás viendo o nos estás escuchando, tienes una pérdida, pero no solamente ahorita pues esto es lo que más he trabajado, este acompañamiento, porque es un acompañamiento. Cuando viven el evento, cuando tienen este evento tan caótico, ya sea la esposa, ya sea la mamá, la familia cree que solamente la terapia para llevar un acompañamiento ante la pérdida y que lleven un duelo sano, tienen que venir solamente la familia directa, la mamá o el hijo o la esposa o el esposo, y no, tiene que venirse, que concentrarse todo el contexto con el que tiene la persona el contacto. O sea, con quien más frecuentábamos es el que tiene que venir. Aquí yo he tenido familias porque es inútil solamente que me traigas al hijo si la está pasando mal ante la pérdida del papá. Eso no. De las más pesadas que he trabajado aquí desde que se vino toda esta narcopandemia, lamentablemente, y lo acabo de compartir aquí con la diputada Paula, es la de mamá dolientes ante el hecho de tanto hijo, tanto familiar secuestrado. También hemos tenido la de muerte fulminante ante el hecho de que ya sea que pasa si pues te tocó o que van directamente sobre ti. Entonces esos tipos de pérdida ya tenemos cuánto con esta pandemia. Eso es importante escoger a nuestra terapeuta. Una terapeuta que verdaderamente trabaje desde el amor y la compasión y no solamente desde la parte económica o la parte que es solamente cerrada y completa. No, cada quien tiene su librito de cómo dar la terapia. Si hay algo que a mí que ha hecho un excelente vina en mi vida profesional es la psicología con la tanatología, porque aquí abarcamos desde la psique que se desmaya ante un hecho de alguna pérdida para poder entender y empezar a procesar que primero la pérdida y poco a poco en el tiempo de cada persona que está doliendo la pérdida, permitirle que sea en su tiempo y no en mi tiempo. Hace unos días estaba en una reunión con amigos y estábamos hablando de duelos y muchos decían que ellos estaban pasando por un duelo de porque alguien había fallecido. Pero yo quiero que usted nos mencione qué tipos de duelos son los que más atiende usted pues aquí en el consultorio. Ok, interesante pregunta, mira. El duelo, pues ya lo dijimos, el duelo es necesario primero la pérdida para que pueda haber un duelo. Y hay duelos tangibles y no tangibles.
Hay mucha gente, como acabas de decir, que solamente siente o piensa que es el duelo de la pérdida de un ser amado, pero también es la pérdida de una extremidad, la pérdida de una ilusión, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la economía, la pérdida de las altas expectativas que yo tenía, hasta de algún proyecto que yo tenía en mí. Todo lo que sea que nosotros tenemos esa ilusión y no la podemos llegar a concretar, entonces ya eso conlleva una pérdida. Y cuando te digo en su tiempo es porque ya no llores, ya, dale la vuelta a la página. Mira, vamos a salir. No, no es así, porque entonces nosotros entorpecemos su proceso. Ajá. Va a ser en el momento. Y tenemos que entender que cada persona es diferente también en vivir su duelo, porque hay personas que hablan y te lo están repitiendo una y otra y otra y por muchísimos días la misma historia. Y te tengo noticias, es necesario. Es necesario que esta persona que le da por hablar, entre más la verbaliza es mejor, porque va creando la conciencia, y entonces el mecanismo prefrontal, que es el que primero nos cega, porque esta parte del mecanismo prefrontal, que es la primera que se adormece, y se adormece la psique, porque si nosotros entendiéramos la magnitud de la pérdida que estamos pasando, y de hecho nada más voy a especificar la pérdida ante el hecho de nuestras personas que ya no están con nosotros en este plano terrenal, no podríamos entender la magnitud de lo que estamos viendo, de ver a la persona muerta. No podemos, o simplemente de querer procesar la noticia que estamos recibiendo de que la persona ya no está con nosotros, y menos de cómo se le arrebató y cómo dejó este plano terrenal, ¿verdad? Entonces esa parte prefrontal permite que nosotros no entremos en un estado de esquizofrenia. Una duda. ¿Creen que tenga que ver, por ejemplo, que cómo haya fallecido la persona? O sea, a lo mejor, digo, en algunos momentos he hablado con personas de que no, pues ya lo esperábamos que pudiera pasar y puede ser un poco más sanador. Pero cuando no lo esperas, es como que quedas más en shock. O sea, dura más en procesarlo, porque sabemos que el primer paso es la negación, pero, o sea, sí tiene algo que ver cómo haya partido esa persona. Duele de acuerdo a la capacidad de amor y de entendimiento racional que podamos tener en ese momento. De desconectarlos o estar atentas de que si le daba algún infarto, pues ya había llegado su etapa, él ya no tenía más que hacer, ya lo que vino a hacer aquí en el plano terrenal ya estaba más que concluido. Entonces se supone que, porque ya sabemos ahorita que todavía no fallece, entendemos si estoy en paz y todo, no dejamos nada inconcluso, platicamos, organizamos todo lo que se tenía que organizar emocionalmente, virtualmente, legalmente. Pero ¿qué crees? El hecho es, y la verdad es, que aunque estemos avisadas que va a haber un fin, cuando llegue ese fin, wow, verdaderamente uno entra en shock. Hay gente que se queda paralizada. El hecho, y fíjate qué interesante, porque el hecho de saber de que mi persona amada está enferma y está en fase terminal, se supone que eso debería de a mí darme conscientemente, y si lo entendemos desde la conciencia, que sabemos de que va a tener su fase final, ya no va a estar aquí, y se supone que estamos apoyándonos en terapia. Yo aquí tuve un paciente que venía porque su hermano ya iba a morir. Entonces querían prepararse la familia para que no les agarrara en el momento de recibir la noticia de que ya tenían que desconectarlo. Por ejemplo, yo no había perdido a alguien tan cercano, o sea, familiares tan cercanos no, ni amigos, pero el año pasado, pues una amiga de mi mamá falleció. Llegamos justamente cuando había pasado la pérdida, y a pesar de ser psicóloga, de tener esta profesión, no supe cómo abordar y cómo decirle que no supe cómo ayudarla. Pues llegamos y todos estaban llorando. Obviamente entendimos que pues ya había fallecido. No lo esperábamos, fue de un momento a otro por una enfermedad. Y
fue muy duro porque dije, ¿cómo ayudo pues, a mi mamá en este proceso? No es eso, porque hay que recordar, como tú ahorita acabas de decir, licenciada, que lo primero es el modo shock. Y ese mecanismo de defensa prefrontal del cual te hablo es el que permite que yo pausadamente, tranquilamente y en mi tiempo vaya yo asimilando la situación del percance de la pérdida, de cómo sucedió, de la persona, de la amistad, de la mascota, de la ilusión, de todo lo que conlleve ya no tener y ya no poder manipular, a nosotros nos genera ansiedad también, miedo, desesperación, frustración. Entonces, fue como que dije, le voy a dar el espacio, yo le espero allá en el estacionamiento porque no sé cómo ayudarla. Y pues nos fuimos en silencio todo el camino a la casa. Cuando llegamos a la casa, pues yo obviamente le hablé a mi papá y le hablé a mis hermanos de que dije, ¿saben qué? Pues falleció la amiga de mi mamá, comadre, y pues hay que apoyarla porque sí es algo que le dolió demasiado, nos dolió porque convivíamos con ellos y pues me dijeron, pues tú eres la psicóloga, tú debes de saber cómo abordarlo. Y dije, chin, pues ahora sí que no sé cómo abordarlo con ella. Incluso cuando han pasado situaciones muy cercanas, no nada más en ese tipo de duelos, sino que entran en crisis de ansiedad algún familiar o algo así. Ahí es cuando ya entro y digo, a la torre, pues o sea, ¿cómo le hago? Fue como de que, dijo, es que yo ya presentía que iba a fallecer porque, o sea, como tocó, que nos tocó estar en una misa donde estaba un cuerpo presente y a lo mejor en ese momento fue sanador para ella, de que dijo, pues ya lo presiento y me das esta señal donde está esta misa, entonces quizás ella ya iba, como usted dice, pues a lo mejor, Sus chispitas de, hey, tarde que pero temprano. también existe la ilusión Claro. de que dices, a lo mejor y mejoró, a lo mejor y va a estar bien, pero pues obviamente no pasó, tristemente, y pues fue una de las situaciones más difíciles que pasamos el año pasado pues con mi mamá. Y se respeta desde que si está llorando, no hay que trancarle, no hay que quitarle ese impulso, ese deseo, ese llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque es su manera de liberar, de sanar. Así es. Tú sabes que es gritando, es llorando, es cantando, es simplemente no diciendo nada. Es simplemente no estar interactuando, y hay muchos otros que se interactúan y que dices, qué bien tomó la noticia. Entonces, esa es desde la parte de la muerte que no es fulminante. Ahora, vámonos a la otra parte. El hecho de no tener, el hecho de tener un secuestrado, esos duelos se quedan así, flotando. Esos duelos, miras qué tardados son para poder superarlos, para poder, sí se acompañan. Y este dolor se respeta, porque si secuestraron al papá de una familia, cada quien, toda la familia va a adolecer de diferente, va a doler de diferente manera. Y muchos lo van a hacer y se tiene que respetar. Unos minutos antes de irnos al hospital, estábamos en la lomita, habíamos ido a una misa y nos tocó una misa de cuerpo presente y pues ya de ahí le dije que quieres ir al hospital, me dijo, no quiero ir porque siento que ya falleció. Y dije, pues si es que si ya falleció, no, tienes que afrontar la realidad, o sea, es algo que es lo único seguro que tenemos, pues. Pero entiendo que es muy fácil decirlo, pero ya vivirlo es muy complicado. Claro. Entonces nos fuimos al hospital, digo, llegamos en esta situación y ya cuando íbamos en camino a casa no hablamos ninguna de las dos, fue como que ella llorando y dije, pues su expresión, respetando, ¿no? Claro. Y creo que es esta forma de acompañar en silencio. Claro. Y ya pues cuando llegamos a la casa, que pues, ya llegó mi hermano y así, entonces no supe ni cómo ayudarla a ella, ni cómo ayudar a las personas que también estaban ahí. Yo la verdad sufro de ansiedad en algunas ocasiones, más en este tipo de temas. Y hacía poquito que había fallecido un amigo, súper amigo, y dije, estoy reviviendo ese momento, y dije, pues no sé qué hacer. Entonces lo que hice fue que pues, mi mamá se quedó con las hermanas de su amiga
porque la verdad es que sí convivían demasiado y vivían toda esta etapa y yo no me retiré. Dije, pues no sé cómo ayudarlas y tampoco llego a estar ahí porque sí me sentía muy mal. Fue como que entré en crisis y fue como que dije, chin, no puedo ayudarla, o sea, por más que quiera. Entonces, partiendo de ahí, de que tuvimos estas dos pérdidas, dije, bueno, pues es muy importante hablar de duelo y que yo no soy experta en este tema, ni tengo la profesión ni la experiencia, eh, pero sí entré en ese momento donde dije, tengo que saber de pedir primeros auxilios psicológicos para ayudar en ese momento, porque sí fue muy triste y me sentí así como que un poco, ¿cómo se podría decir? Frustrada por no saber cómo ayudarlas en ese momento. Y sí digo, sí está cañón y yo admiro muchísimo a todas las profesiones, especialmente a la de usted, porque digo, ¿cómo, o sea, cómo abordas, cómo lo abordas? Pues. Gracias por compartir tu experiencia, gracias. De hecho, el compartirlo es sanador y liberador. No te sientas mal por ser especialista y no tener el control en el momento. ¿Por qué? Porque somos, antes de especialistas, somos seres que sentimos, que sentimos. Yo siempre he dicho, y a todos los medios a donde me acompañan y a donde yo puedo dar mis pláticas, mis conferencias, siempre les comparto. No te sientas mal por no tener las palabras correctas para apapachar, porque no solamente con las palabras se apapacha el alma. El acompañamiento en silencio, pero el acompañamiento desde el amor es uno de los acompañamientos más bellos. Con todo esto, que el contexto que lo viví, que dolió, obviamente todavía siento que estamos en ese proceso y que es una montaña rusa de emociones, que a veces estoy bien, a veces no estoy bien. Cada quien lo vive a su manera, sin duda, pero cree que, o sea, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que debemos de decir o no decir en ese momento? Y cuando te digo sentirlo, te voy a compartir algo muy profesional y muy personal que pocas personas saben de mí, si acaso mi hija. En una ocasión que cuando yo tuve la pérdida de mi madre, pues yo quería gritar. Yo aquí me estacioné porque así es mi personalidad y en este consultorio, en el piso, yo me quedé un mes. Yo no supe que fue un mes, pero mis hijos dicen que fue un mes. Y ellos, conociendo la personalidad de su mamá y conociendo mi profesión y sabiendo cómo yo acompaño y ellos siempre ahí viendo, ellos solamente se encargaban de que yo comiera. Era de lo único, pero respetaron el que no me metiera a bañar, el que no me levantara, el que no continuara con una vida como si no hubiera pasado nada, porque sí había pasado algo. Entonces, ya después de que pasó el mes, porque ellos saben que en un mes nosotros tenemos que avanzar, vino mi hijo Oliver y me dijo, arriba, tú amas la música, vamos. Y me puso la bocina de abajo en mi cochera donde tengo un espejo cuando toca. Y mi hija me trajo mi ropa deportiva y me dijo, cámbiate, porque tú amas hacer ejercicio. Entonces, tengo el video, porque me grabaron, tengo el video donde ellos me dicen, ándale mamá, vamos. Entonces, el acompañar, el quedarte ahí y permitiéndote llorar, fíjate lo que dice este enorme especialista Reyes Zubiría, un excelente tanatólogo, que él trajo la tanatología a México. Él dice, cuando nosotros nos cachamos que no era para tanto el contacto que yo tenía con el fallecido, pero me desborro a cántaros, y así él lo cita, no es porque esté llorando al que está fallecido, estoy llorando el proceso que no tengo yo sanado. Y eso, ahí me permito sentir. Esa es una. La siguiente después de eso, pues yo, dentro de los perfeccionistas que queremos ser, porque somos especialistas en salud mental y emocional y nos dice la sociedad que tenemos que reaccionar con tal congruencia, que no es cierto, y menos por el evento, no tenemos derecho a muchas cuestiones
que tenemos que ser recatadas, y eso no es cierto. Porque por eso debemos de tener una red de contención familiar bien poderosa. ¿Saben qué hacía? 2 veces me fui al velorio, a unos velorios de allá de la funeraria San Martín de aquí del Zapata, porque era el que me quedaba más cerquita. Y ahí iba y me metía y ahí lloraba. ¿Y a qué voy? A que tú decías, yo quería llorar. Y justamente tú compartías, yo quería llorar. Y decía, no, pues mejor me voy porque voy a incomodar. No, la incomoda eras tú. Y no sé en qué momento quiero que reflexiones eso, el por qué no te permitiste quedarte, acompañar desde el amor en silencio, pero sobre todo escuchar el cuerpo. Porque el cuerpo, el llanto, tiene una razón de ser muy poderosa. El llorar termorregula todos nuestros órganos. Es necesario que drenen. Y qué mejor que llorando, vomitando, con diarrea, con calenturas. Todo eso no hay que asustarnos, porque el cuerpo nos lo está pidiendo para liberar esa tensión. Entonces, hoy sabemos que no volverás a juzgarte y decir, oye, pues yo soy psicóloga, porque ¿qué les tengo que decir? Nada. No hay que decir nada, porque todo lo que digamos, ¿qué crees? Es palabra muerta. No hay poder, la psique está cerrada. Y no tenemos que decirlos, ay, oye, pues lamento tu pérdida, porque eso no es cierto. Ni va a pasar, por algo pasó. Dios así lo quiso. No, mira, mejor calladitas nos vemos las bonitas. Mejor acompañando, checando que esté alimentada, acompañarle con el alcohol, sus preguntas, estar ahí. Si hay chicos pequeños, estar atenta de los chicos pequeños, porque uno se desconecta de su ser entero. Y eso es ayudar. Sí, yo creo que fue más que nada, no, o sea, obviamente sí lloré, porque pues sí llegamos justo cuando pues, estaban todos llorando, obviamente, pero fue como que dije, empecé a entrar así como que en ansiedad y dije, no lo voy a soportar este momento, porque si era así como que, pues muy duro, yo mejor, o sea, me retiré, pero estaba muy al pendiente de mi mamá de que pues no le hiciera falta algo o que se pueda sentir mal ella o incluso las otras personas. Y pues le di su tiempo, o sea, no fue como que, oye, pues ya vámonos, no, estuvimos ahí un buen rato y dije, cuando te sientas mejor, pues ya nos retiramos y nos vamos a casa. Y incluso unos minutos antes, entonces ha sido de las partes más impactantes que me ha tocado estar y incluso me decía, Mary, pero ¿cómo lo voy a hacer? Digo, es que yo no tengo las herramientas y antes de ser profesional fue su hija. Claro. Y ver a mi mamá o a ver a cualquier familia muy cercana a mí, porque sabemos que hay familias, pero no es tan cercana, obviamente que te va a doler y no sabes cómo ayudar. Y que lo único que hice fue irnos en silencio. Y eso fue lo que hice. Y le digo, siento que como usted menciona que pues fue a los velorios a llorar, quizás yo obviamente no he sanado esa parte de haber perdido a este amigo, porque no me alcancé a despedir, vivía en Hermosillo y no lo alcancé, entonces fue como que dije, tengo que sanarlo. Fíjate, es interesante esto que acabas de decir, no lo alcancé. Un súper amigazo, pero no lo alcancé. Bueno, pero también recuerda que por eso estamos vivos y debemos de vivir despedidos. Despedidos. El punto aquí es que nos quedamos con la parte traumatizada. Ajá. Y se nos olvida todo lo bello, toda esa historia que tuvimos con el amigo, con la mamá, con el esposo, con el novio, con el perro, con el gato, con la casa, con el dinero, con el campo, con todo lo que conlleve pérdida. Vivamos despedidos. El vivir despedidos, ¿qué implica? Que no importa cómo hayas pasado la noche, el hecho es que tienes la oportunidad de abrir los ojos. Ya era su tiempo. Porque fíjate, también hay que entender que ¿qué más quisiéramos que esa muerte justa de Paquita? Dormidita, gusto y ya no supo más. No, pues esa muerte yo la quiero, ¿verdad? Pero no, el hecho es que cuando tenemos nuestra rayita o el destino llegó hasta aquí, debemos de entender que algo trajo a mi vida. ¿Qué enseñanza fue la que trajo en mi vida? Y ese es con esas pequeñas
preguntitas hacemos que el adolecer se frene tantito y que conecte con la psique y decir, pues sí es cierto, ¿qué me dejó? ¿Qué me dio? ¿Con qué me quedo? Porque tanatología etimológicamente significa tanatos, muerte, trabajo sobre, tratado sobre la muerte. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, es como graduarnos. La vida, la muerte es como aventar la toalla y el birrete y decir, wow, ya se graduó de la vida. Ahora va a evolucionar, porque yo soy fiel creyente de que existe otro plan. Yo lo creo. A mí me conviene creer en las promesas también de mi Señor, porque sé que voy a volver a ver a mis seres amados. Entonces, no solamente quedarnos con el hecho de que, ¿qué pasó con el trauma? Pues yo me fui a vivir fuera de la ciudad por trabajo. Ya lo mencioné en el primer video de Entre Mente y Caos. Y fue, o sea, tocando el tema que usted dice de que siento que viví un duelo migratorio, porque nunca me había separado tanto tiempo de mi familia, y con esto de la narcopandemia, puta, todas las noches me cuestionaba si estaba haciendo bien el estar allá, el decir, estoy dejando a mi familia por estar acá, y yo no sé si el día de mañana van a estar completos cuando regrese. O sea, obviamente no me gustaría regresar a la ciudad o a mi casa donde yo dejé toda la familia completa y decir, pues, ¿qué pasó? O sea, me regresé, obviamente hablé con mis papás, me regresé porque de verdad sí, no sé si realmente fue el agua lo que ya después de sobrellevar ese proceso me siguió afectando. Ya me regresé a mi casa y hace unos días, creo que fue el fin de semana, si mal no recuerdo, mi mamá me dijo, ¿sufrías mucho allá? Y yo, pues no es que haya sufrido, al último no, al inicio sí, más allá de vivir sola allá en otra ciudad que nunca lo había experimentado, más bien era el cuestionarme, pero me lo cuestionaba, pues. Sí, nos llegamos a cuestionar porque dos cosas. A la intuición hay que hacerle caso. Sí, cierto, tú compartes. Bueno, yo le pedía señales al universo y el universo pues ya me mandó el acné por el exceso de estrés y todo lo demás, ¿no? Y poncharme las llantas todos los días del carro. Exacto, entonces, bueno, ¿cómo estaba mi energía? Entonces, saber escuchar a la energía y saber validarte y decir, no estoy contenta aquí, no es parte de alguna derrota. No, al contrario, cuando nosotras tenemos una oportunidad de retirarnos, es el mayor reto, el saber estar con uno mismo. Dar gracias, sacar tu mejor ser espiritual para ti y para los que te rodean. Justamente por eso. Porque yo sé cómo se quedan, pero yo no sé cuándo regresen si los vaya a encontrar o cómo los vaya a encontrar. Entonces, por eso hay mucho también aquí en terapia, mucho de que es que no debí. Y si hubiera, es que mejor le hubiera dicho que sí lo amaba, o no hubiera sido tan duro. No, espérate, no te confundas. Era necesario que tú con lo que tenías, actuaste de la manera que tenías que dar, impartir tu orden, tu jerarquía con la persona. Ya el hecho de cómo dejó este plano terrenal, como murió, ya era su. Es que la pérdida del nido vacío. La pérdida del nido vacío para mí no existe cuando una persona tiene su rutina diaria. Por ejemplo, las mamás, en la vida hay fases, hay etapas. La mamá es imposible que teniendo niños chiquitos quiera trabajar, donde en un contexto donde sí se puede ya quedar en casa, ¿verdad? Que tenga que salir a trabajar o que quiera irse de paseo, o sea, su vida sí la tengo que frenar porque tengo que darle la estabilidad a los pequeños, ¿verdad? Hay una prioridad. Exacto. Entonces ya después a los adolescentes, pues ya más o menos te puedes dar tus tiempos. Ya cuando está el hijo adulto y vuela, ahí es cuando dicen, pues es que ya estoy sola. Sí, cierto. Ya se quedó la casa sola. Sí, cierto. ¿Y ahora qué hago? Y se llegan a sentir hasta
hasta inmerecedoras de disfrutar esos silencios, porque de hecho pasaron tantos años que lo que menos sabe uno ya es estar en silencio. Y entonces es cuando empieza este ruidito mental, ¿no? Entonces ahí cuando vienen a terapia es importantísimo decirles que la vida se frena y te invita a que vuelvas tú a direccionar tu individualidad. ¿Y cómo limpia? ¿Qué te compartí hace rato? Aguas con ese ruido mental. El saber gestionar, y es algo que aquí la licenciada Medrano y yo hemos ido al congreso del papá de esta enorme psiquiatra Marian Rojas Estapé, que estuvo aquí, el doctor Enrique Rojas, en uno de los congresos de salud mental. Él decía, el saber gestionar nuestras emociones no es otra cosa más que cómo me hablo a mí. Entonces, pero como venimos desde pequeños nos dicen, si no lo haces tal cual y no alcanzaste el mérito, todo lo que hay detrás, entonces fue vano. No, al contrario, esa parte de que fracasaste, no es así. Pero no es una palabra impuesta por nosotras. Nosotras venimos a abolir ese diálogo de limitación y de invalidación. Ahora el diálogo ya no es de afuera. Ahora el diálogo es interno, es interno, ya no es de afuera, ya no es que tú me valides. Es importante, pero no es lo que a mí me da la esencia de quién soy yo. Sí. O sea, otra de las cosas que obviamente ya que regresé, yo antes era desde el miércoles, ya yo tenía planes para todo el fin de semana y la semana conmigo. Y ahora que llegué, pues ya no. O sea, ya puedo estar en mi cuarto sola todo el fin de semana. Puedo estar sin hablar con alguien y no pasa nada. Si no tengo ganas de salir con algunas personas, no voy y ya. Te respetas, ¿cómo te pusiste tu límite? Entonces, es algo que digo, bueno, o sea, no todo fue malo, o sea, pasaron. Yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo, y si tenía que pasar ese suceso de irme a vivir a otra ciudad, pues así tenía que ser, o sea, tenía que vivir esa experiencia. Más allá de. ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes perrijo, gatijo? No. ¿Qué te detiene? Nada. Solamente. ¿Qué te limita? Nada más. Pero, o sea, eso agradezco, que aprendí demasiado porque, o sea, he perdido amistades que tenía cuando me fui, que ahorita ya no sé nada de ellas, ni ellas de mí, y no me hacen falta, la verdad. Bienvenidas las nuevas, ¿verdad? Así es, y me quedo con esto, y si vienen personas nuevas que me van a sumar, adelante, pero en otro momento, si no hubiera vivido esta experiencia, yo creo que hubiera vivido un duelo muy cañón. Sí, claro. Sí, cierto. Yo hace rato te decía, ¿por qué no aventar la toga y el birrete ante el hecho de alguna muerte? ¿Por qué no? Es la mayor culminación de bien hecho. ¿Qué me dejaste? ¿Con qué me quedo? ¿Cómo te conmemoro? ¿Cómo te honro? ¿Cómo te recuerdo? Eso verdaderamente, y no verlo tan derrotista ni tan caóticamente. Esa es nuestra función, esa es mi voz hacia estos medios que me invitan a compartir. La muerte no es un castigo, no. La muerte es una manera de avanzar, somos energía. Estamos tatuados de sensaciones, de eventos, de génesis, de todas las personas con las que nos rodeamos. Por último, pues me gustaría que agregáramos pues su consejo, su consejo en base a su experiencia, pues qué le diría a las personas que están atravesando un duelo en este momento o que lo atravesaron, pues que usted les aconseja. Ok, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por todas las personas que van a escuchar y que van a ver este programa. ¿Qué te puedo aconsejar? Uno, que te apoyes con especialistas en salud mental, en salud emocional. Dos, igual de importante que el uno, es el que valides. Si no te validan, tú validas todas tus emociones, tu coraje, tu tristeza, tu deseo de no estar, tu deseo de no levantarte. Todo eso es importante que lo reconozcas. Pon tu límite desde el amor y la compasión para ti. Hazlo para ti, no por los demás. Respeta, el duelo no tiene una fecha.
una fecha de cuánto tiene que durar, no, eso no existe, va a ser en tu tiempo, va a ser, es tu proceso, ¿de acuerdo? Otra cosa también sumamente importante es el que recuerdes que no estás deprimido, no estás enfermo. Si tú no vives todo esto que platicamos, todas estas sensaciones, si tú no las vives, entonces sí te enfermas. La gente se asusta por vernos de una manera muy diferente ante el hecho de una pérdida. Y estamos hablando de pérdida en general, como les dije, tangible o no tangible. Entonces, Olimpia Hernández, psicóloga, tanatóloga, un placer haberlos tenido. Muchísimas gracias, nuevamente, gracias por la invitación. Y sé que va a ser muy interesante y siento que obviamente les va a gustar mucho a las personas este video. Ya muchos lo estaban esperando porque algunos les comenté, entonces en estos tiempos de narcopandemia han pasado muchas pérdidas. Gracias a Dios no me ha pasado y espero que no pase, pero amistades muy cercanas les ha pasado estar en este proceso y sé que de alguna manera les va a ayudar y pues me siento sumamente agradecida. Sabe que la admiro muchísimo. No sé, gracias. Y por eso me siento contenta de estar aquí con usted en el consultorio. Entonces, de nuevo, gracias. Un placer, aquí están, aquí estoy. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. La verdad está muy interesante. De verdad, si alguien está atravesando por algo similar a este tema, espero que les sume y muchas gracias por estar aquí. Y recuerden, esto es Entre Mente y Caos.